Si bien la práctica de la agricultura se ha circunscrito convencionalmente al medio rural y todo su imaginario resuena a ámbitos alejados de las urbes modernas, la historia de la agricultura urbana ilustra la convivencia armoniosa de flores, frutales, legumbres y hortalizas en huertos y jardines de las más antiguas civilizaciones. Y aunque su arraigo conceptual se remite al año 1999, cuando la agricultura urbana es definida por la FAO como una práctica de extraordinario potencial estratégico para la transformación de las ciudades, su consolidación como actividad productiva de interés económico y social corre paralela al desarrollo de la revolución industrial y al nacimiento de la ciudad moderna. Digamos que el paradigma que construyó la ciencia moderna, muy unido también a los efectos que tuvo la revolución industrial y al nacimiento del capitalismo, algo que provocaron fue fragmentar totalmente la realidad, ¿no? Digamos que hasta la revolución industrial, mundo urbano y mundo rural no estaban completamente fragmentados, existían lazos que los conectaban. A partir de una visión del mundo absolutamente fragmentada y dicotómica, donde lo económico va por un lado, lo social por otro y lo ecológico por otro, lo que se ha alimentado ha sido una idea absolutamente ilusoria de que la vida está desconectada de la economía o está desconectada de la sociedad. Con la revolución industrial las ciudades empiezan a aumentar muchísimo de tamaño y a ocupar todo el terreno que tenían alrededor, que eran pues terrenos productivos que abastecían a los asentamientos humanos. Entonces esos terrenos se ocupan y con la aparición del transporte a larga distancia, la posibilidad de llevar alimentos, de conservarlos y los avances tecnológicos, pues se produce esa disociación entre ciudad y entorno productivo. Desde ese mismo momento también aparece la agricultura dentro de la ciudad, la agricultura urbana. Ligada al movimiento proletario y a la lucha por la mejora de las condiciones de vida de los barrios obreros, la agricultura urbana se perfila como un instrumento asistencial frente a situaciones de escasez. Así, la Iglesia y los grandes terratenientes ofrecen a los obreros y sus familias pequeñas porciones de tierra como complemento a salarios infames que no alcanzan a cubrir las necesidades más básicas. Una vez que la agricultura se desplaza fuera de las ciudades y se desvincula un poco pues, de lo que es el ámbito de influencia cercano a lo que podríamos denominar lo urbano, pues simplemente se ha recurrido a la agricultura dentro de la ciudad en situaciones excepcionales, ¿no? Y algunos ejemplos un poco históricos que muestran estos episodios podrían ser pues, en la Gran Depresión en Estados Unidos, en los procesos que siguen a la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial para abastecer a las ciudades, o bien porque están asediadas por la guerra, o bien porque se prioriza el abastecimiento de las tropas y se deja de abastecer de alimentos a las ciudades y tienen que autoabastecerse a sí mismas. El programa Liberty and Victory Gardens promovió la construcción de huertos comunitarios en los que llegaron a participar más de 20 millones de norteamericanos y a producir hacia 1943 hasta el 40% de las frutas y verduras consumidas en el país. Con los bombardeos, cuando se hunden los barcos que llevan comida, esto sobre todo en Inglaterra, que al ser una isla depende mucho del transporte marítimo para abastecerse de alimentos, pues de repente hay una gran escasez y la gente, aprovechando esta tradición de huertos obreros que existía desde principios del siglo XX, los pone en funcionamiento y cuenta con apoyo institucional de los gobiernos que desarrollan programas para aprovechar al máximo todo el terreno que hay libre dentro de la ciudad. Entonces se implican asociaciones de mujeres, escolares, la gente en sus propios jardines y es un movimiento muy potente dentro de esta economía de guerra. A partir de la década de los 60, con el crecimiento generalizado de las ciudades en Estados Unidos y Europa, los remanentes de la agricultura urbana y periurbana fueron en general definitivamente desplazados por el implacable desarrollo urbanístico. Otros procesos más recientes podrían ser la caída del bloque soviético y lo que supone para Cuba en el año 89, es decir, cómo se tiene que reorganizar todo el sistema alimentario de la isla,
O ya muy cerquita pues podríamos encontrar el caso de ciudades argentinas después del corralito del 2001, en el cual pues se da un proceso de emergencia también de agricultura en las ciudades para que la gente pueda comer, ¿no? Tras la caída un poco del sistema económico. Y aunque en las últimas décadas han subsistido experiencias ligadas a situaciones de escasez en ambos continentes, la agricultura urbana en España ha evolucionado de una forma un tanto peculiar. En los años 80, también con la crisis, hubo muchos huertos en la periferia de la ciudad. Eran huertos individuales, huertos en precario, porque tenían muy malas condiciones del agua con la que regaban y demás. Entonces esto se estudió por parte del Ayuntamiento y sí que en el plan del 85, en el Plan General de Madrid, se reservaban espacios de huerto en los sistemas generales, de huertos de ocio, más que los iba a proveer el Ayuntamiento, pues con una serie de instalaciones, de infraestructuras para los vecinos que lo solicitasen. En este sentido, la agricultura urbana se ha mantenido siempre de una forma subterránea, conservándose espacios e iniciativas que reavivan de cuando en cuando la tradición de cultivar. Aunque ha sido ya, en épocas muy recientes, cuando la agricultura dentro de la ciudad se ha convertido en una práctica de carácter más social. Lo que podríamos un poco resumir como huertos comunitarios son iniciativas ciudadanas, vecinales, en las cuales la gente lo que hace, se organizan para recuperar espacios abandonados que están en sus barrios, y lo que hacen es reconvertir esos espacios en huertos y en jardines, ¿no? Y por un lado está el factor de diseñar, planificar y transformar un espacio abandonado. Por otro lado, el introducir la dimensión agronómica y lo que es la agricultura dentro de las ciudades y los aprendizajes un poco que van asociadas. Y luego la dimensión quizás que más enfatiza en estas experiencias, que son la dimensión relacional, ¿no? Lo que se generan son espacios nuevos de convivencia. Espacios como este, los huertos urbanos que se están desarrollando en muchos lugares del mundo y que crecen, por ejemplo, en una ciudad como Madrid, este tipo de proyectos, lo que hacen es recuperar humanidad y recuperar también retazos de naturaleza dentro del modelo urbano, ¿no? Y como tal, a mí me parece que constituyen espacios de resistencia y espacios de construcción de alternativa. O sea, al igual que se habla en ecología de biodiversidad como un valor de fortaleza para los ecosistemas, uno de los puntos fuertes que tiene la horticultura urbana es que nace enriquecido, digamos, desde muchas ópticas. Hay gente que llega desde el ecologismo, hay gente que llega desde simplemente noticias sobre crisis alimentarias que le alertan, otras personas que llegan por motivaciones familiares, porque quieren que sus hijos se relacionen con el entorno. Eso es a lo que llamamos hortodiversidad, la amplitud de enfoques o de aperturas que hay hacia la horticultura. Esta multiplicidad de objetivos que abarca en países con menos recursos, desde la subsistencia al complemento de la renta familiar, o en nuestros mundos cercanos, desde la mejora de la alimentación, la recuperación del contacto con la tierra o la conquista de un ocio más humanizado y gratuito, reflejan la complejidad de la sociedad y la organización ciudadana ante una amplitud de necesidades que poco a poco comienzan a definirse. Nosotros sí que al principio preguntamos un poco porque nos interesaba saber, viene gente muy diversa, se acerca gente muy diversa, qué es lo que buscaban en un huerto, ¿no? Qué es lo que les llamaba. La mayor parte de gente te dice que quiere recuperar el contacto con la tierra, que quiere aprender a cultivar alimentos, un poco siempre es ese salir del asfalto. Pero cuando uno se mete en un huerto comunitario va descubriendo un montón más de historias que realmente le apetecen mucho más que el simple hecho de tocar la tierra, ¿no? De aprender a cultivar. Es evidente que en el plano ecológico son como pequeños pulmones, son como pequeños espacios donde experimentar la dependencia de la vida de la naturaleza,
Pero también, si pensamos en algunos de los ejes centrales de la preocupación feminista, como es, por ejemplo, el hecho de que la ciudad segregue totalmente los espacios en donde se dan las diferentes dimensiones de la vida, es decir, un espacio para trabajar, otro espacio para vivir, un espacio para donde están tu padre y tu madre que tienes que ir a cuidar, otro espacio distinto para ir a comprar, lo cual hace que tengas que invertir una cantidad enorme de tiempo y tengas la vida separada. Este tipo de espacios recomponen también mucho esa integralidad de la vida, ¿no? Son espacios de ocio, son espacios de trabajo, son espacios de producir alimentación, son espacios de abastecimiento. Según la FAO, más de 800 millones de personas en todo el mundo participan en actividades vinculadas a la agricultura urbana. Su desarrollo en contextos socioeconómicos y geográficos tan variados convierte esta práctica en una eficiente estrategia de gestión ambiental, ante el aumento generalizado de la pobreza y el deterioro del hábitat urbano. Si bien España camina a la zaga de otras experiencias mundiales, el proceso iniciado hace tan solo unos años es ya imparable. La primera experiencia se sitúa en el barrio del Pilar, es la recuperación de un espacio abandonado y degradado en una zona interbloques por los propios vecinos de la zona, y bueno, digamos que es una experiencia muy pequeñita, de unas dimensiones muy reducidas, pero que acabó siendo bastante inspiradora para que posteriormente, después de esta iniciativa, empezara a haber un goteo, ¿no? Nosotros empezamos, es un proyecto universitario, entonces empezamos en principio pensando en que participara toda la comunidad universitaria, profesores, personal de administración y estudiantes, y abrirlo a los vecinos de Madrid, a quien quisiera venir. Y en este año y medio que llevamos se nos ha acercado pues todo tipo de personas. A partir de 2009 se inicia un proceso de emergencia más plural, en el que convergen distintas experiencias de huertos comunitarios, en principio aislados, y se van estableciendo los primeros espacios de coordinación. De forma que, a día de hoy, se ha dado un salto definitivo de aquellos islotes verdes dispersos a un archipiélago, un conjunto de islas comunicadas que suman ya una treintena de experiencias en la ciudad de Madrid. A nosotros de los huertos comunitarios nos gusta decir que son experiencias de acupuntura urbana. Este es un concepto que inventa un arquitecto que se convierte en alcalde en una ciudad brasileña, se llama Curitiba, y él viene a plantear que para transformar las ciudades no son necesarias grandes intervenciones, ¿no? Que era un poco la lógica, si acaso, que todavía sigue dominando, ¿no? En muchas corrientes del urbanismo y de la arquitectura, ¿no? Entonces él viene a plantear que debería de ser como la arquitectura, ¿no? Pequeñas intervenciones muy localizadas, muy poco agresivas, y que a través de pequeñas intervenciones se podía transformar pues, o sanar el conjunto de un cuerpo, ¿no? Que es lo que hace la acupuntura, y él lo traslada a las ciudades. Como ilustra esta metáfora, los huertos urbanos representan intervenciones muy pequeñas, muy localizadas, con escasos recursos materiales, pero con grandes dosis de creatividad y participación ciudadana, que están generando sinergias muy positivas en el entorno urbano. En ese sentido, yo creo que contribuyen de una forma muy concreta a visibilizar cómo vivimos en un gran sistema complejo en el que no hay nada aislado, en el que no hay nada que sea independiente, y que la interdependencia y la ecodependencia son rasgos absolutamente inherentes a todo lo vivo, ¿no? Que a veces, por la propia dinámica de vida urbana, se nos olvida. Recomponer ese vínculo ha sido una obsesión, por ejemplo, de disciplinas como la educación ambiental, ha sido también una obsesión de un enfoque sistémico, de una teoría de la complejidad, y yo creo que estos son laboratorios en donde eso además se puede percibir desde la propia vivencia. En la ecología hay un concepto que es el de resiliencia, que es la capacidad que tiene un ecosistema de adaptarse ante cambios bruscos en sus condiciones, reorganizarse y seguir manteniendo su función. Cuando un sistema, un ecosistema es resiliente, es que es poco vulnerable. Entonces, aplicando esto al concepto de ciudad, de sistema urbano, vemos que las ciudades son muy vulnerables porque dependen de recursos muy lejanos, sobre todo en lo que tiene que ver con el sistema alimentario, y también expulsan sus residuos a espacios cada vez más lejanos. Y si las ciudades son ecosistemas, igual que cualquier otro ecosistema natural, también son sistemas, igual que cualquier otro sistema humano.
En este sentido, la agricultura urbana pretende borrar esa separación tajante y destructiva entre ser humano y naturaleza, que durante décadas ha irrigado todo tipo de teorías y prácticas sociales y que ha despreciado la agricultura como una actividad menor, relegada a personas y a contextos marginales. Es muy interesante recuperar la idea de bien común o de bienes comunes en un momento en el que se están privatizando tantos recursos, que los ciudadanos tengamos algunos espacios donde gestionarnos y regirnos por nuestras propias normas y regirnos por nuestras propias democracias pequeñas, que eso es lo que es una asamblea en un huerto, decidir entre los 20 o 30 que formamos parte de él cómo nos organizamos, por qué hacemos las cosas de una manera. Eso es muy importante y muy educativo en sí mismo, ¿no? El valor del asamblearismo y de la autogestión. Y a mí me parece que es la parte más interesante de los huertos, es el conseguir, viniendo de procedencias muy diferentes, tanto de formación o de profesión, como también de maneras de entender el mundo, de maneras de entender la educación, poder ponernos todos de acuerdo, saber que las cosas no se van a hacer si no las hacemos entre todos, que no es solo trabajar en la huerta, sino planificar lo que vamos a hacer, buscar los presupuestos, buscar dónde podemos conseguir cosas para reciclar, todo forma parte de un proceso en el que todos trabajamos. ¡No, con las acelgas, son acelgas! ¿Dónde chuga, no? No, estas son acelgas. El Huerto de Cantarranas colabora además con la Fundación Manantial y el Centro Ocupacional Plegart, dos colectivos de personas con discapacidad intelectual que llevan a cabo talleres de horticultura y de construcción, como una vía para salir de sus propios centros, como una vía para escapar del estigma al que con frecuencia quedan reducidos por la sociedad. En otras ciudades, en otros países donde está más desarrollada investigaciones sobre la dimensión social de los huertos comunitarios, pues se ve que en los barrios donde se ponen en marcha este tipo de iniciativas, pues acaba bajando hasta la delincuencia, es decir, que acaban teniendo unos efectos sociales, suben la autoestima de la gente, acaban transformando la percepción que uno tiene sobre el propio entorno y bueno, pues creemos que sí que fomentan la corresponsabilidad, ¿no?, de la ciudadanía a la hora de cuidar su propia ciudad, ¿no? Son escenarios donde se dan con frecuencia conductas ejemplares entre grupos intergeneracionales, interprofesionales o internacionales, de forma que el valor educativo de las mismas tiene un efecto multiplicador inmediato, que acaba repercutiendo de modo integral también en las conductas individuales. Es muy frecuente que en los huertos urbanos comunitarios haya experiencias de compostaje comunitario, o sea, de autogestión de los residuos orgánicos. Es muy frecuente que el medio principal de transporte que utilizan los hortelanos sea la bicicleta, porque son huertos de proximidad, te puedes bajar en 10 minutillos desde casa. O sea, que se están dando una confluencia de conductas ecosociales, digamos, o ejemplarizantes desde el punto de vista ecológico y social, que en sí mismo ya los hacen una escuela, un lugar de aprendizaje, de enseñanza, de compartir y de madurar como pequeñas sociedades. Nos hemos educado todos, tanto en el cole, como en las familias, como laboralmente, de una manera muy pasiva, muy jerárquica. Alguien nos manda algo y nosotros lo hacemos. Y cambiar esa dinámica y trabajar en horizontalidad es muy complejo, tanto para los coordinadores, que siempre tenemos como la tendencia de mandar, ¿no?, y de no dejar participar, como sobre todo para los participantes, que romper esa dinámica creada durante 20, 30 años es muy difícil. Os cuento un poco cómo yo entré en contacto con Belén. El año pasado yo estaba afuera, estaba haciendo un proyecto de permacultura, necesitaba un espacio para desarrollar el proyecto. Y entonces tramité la gente de Estación a Plaza, me puse en contacto con Belén y así vine una vez, hicimos una pequeña reunión para ver cuáles eran las necesidades del espacio. Y pues entonces esa reunión más o menos es para ver, para decidir si esa estructura os gusta y se puede hacer, para ver dónde la hacemos, porque cuando hablamos al comienzo nos parecía bien un lugar que habíamos elegido, pero ya la última vez que nos vimos que a lo mejor otros sitios pueden estar mejores. Y luego para ver más o menos los tiempos, la gente que se puede involucrar, el método, cómo lo vamos a desarrollar, si involucramos la universidad, si lo conectamos con las jornadas de bioconstrucción que se quieren hacer en la huerta.
se está actuando sobre el espacio urbano y desarrollando una serie de capacidades que todos tenemos de creatividad, pues, desde construir, aprovechar palés o cualquier otro material, reciclar, pintar murales, actividades más de tipo cultural, a lo mejor no tan relacionadas con la cosecha, sino pues la gente se junta en los huertos para hacer recitales de poesía, conciertos, para tejer. Estos espacios lo que hacen de alguna manera es reconstituir los vínculos que organizan todo lo vivo, y son espacios en donde se puede testimoniar, en donde se puede visibilizar cómo es imposible pensar en bloques de hormigón sin que existan a su vez tierra fértil en donde puedan crecer aquello que nos alimenta, o cómo es imposible pensar en bloques de hormigón sin pensar en las comunidades de personas que viven dentro y que constituyen el espacio urbano, ¿no? Y de la misma forma que convergen en los huertos comunitarios personas de orígenes tan variados, también los huertos tienen orígenes dispares. Hay huertos vinculados a espacios académicos o escolares, a grupos ecologistas, a asambleas barriales del 15M. También las asociaciones vecinales han gestado varias iniciativas de huertos como una herramienta útil para facilitar el relevo generacional del movimiento y para introducir en él temáticas que hasta ahora no se habían llegado a tratar. La situación que tenemos ahora mismo con los huertos comunitarios en Madrid es bastante particular, porque de esta treintena de experiencias, en torno al 80 y pico %, pues se encuentran en una situación de total alegalidad, es decir, tienen, si queremos, el visto bueno, o por lo menos son toleradas por las administraciones locales, por el ayuntamiento, pero no se les acaba de reconocer ningún tipo de estatuto jurídico, salvo a 2 o 3 experiencias puntuales que se ha conseguido regularizar, ¿no? A mí me gusta decir que como todos los organismos vivos nacen para relacionarse y los huertos son escenarios vivos, entonces se necesitan unos a otros, nacen para establecer relaciones. No tiene sentido o pierde sentido, digamos, una horticultura comunitaria que no esté trabajando en red. En este contexto resulta básico el trabajo en red para constituir puntos de apoyo cada vez más estables en los que la fuerza del grupo supla, al menos en la práctica, la situación de desamparo legal en la que se encuentran la mayoría de los huertos comunitarios, que sufren, además de vez en cuando, situaciones de acoso, vandalismo o desmantelamiento. Entonces, un poco esto es un ejemplo de para qué serviría la red. Y otra parte importante que ya había iniciado la FRAM, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, con su comisión de huertos, que era un poco hacer de interlocutor con la administración para mejorar la situación de esos huertos que están un poco ahí en cesión, pues también de alguna manera apoyar a esos procesos, acompañar a esos procesos legales o de otros huertos. O sea, estamos haciendo como un poco de tutores con los que empiezan para que le vean el recorrido político que puede tener un huerto, que son escenarios de transformación personal pero también grupal. En muchos de ellos se generan iniciativas de apoyo o de subsistencia o de supervivencia, como son los mercadillos de trueque o bancos de tiempo, o con el tiempo acabarán ocurriendo fenómenos de moneda social o moneda local que va a ayudar a mucha gente a sobrevivir. Estas redes sociales, personificadas y territorializadas en los huertos comunitarios, se han constituido en espacios próximos en los que relacionarse, en los que intervenir y en los que proyectar las ideas generadas por el grupo. Este fenómeno de apropiación, que consiste en planificar, diseñar y transformar el espacio urbano conforme a criterios compartidos, responde a un proceso a través del cual la gente se siente más vinculada a un espacio que genera identidad y del que acaba siendo corresponsable. Recientemente la Red de Huertos Comunitarios de Madrid ha sido seleccionada por parte del Ministerio de Fomento como una de las buenas prácticas españolas en sostenibilidad urbana, que va al concurso de buenas prácticas internacional de la ONU en Dubái, que será en los próximos meses. O sea, que no estamos hablando de una cosa residual o de que se pueda catalogar simplemente en determinado perfil de gente, sino que, que empiezan a ser experiencias con un apoyo social bastante amplio, con un reconocimiento académico, institucional y social creciente, y que consideramos que se tiene que acabar de dar algún formato que permita la regularización y la consolidación de este tipo de iniciativas.
Por otro lado, y dada la situación de crisis global que estamos viviendo y en la que se superponen sus distintas expresiones, económica, financiera, ecológica y energética, nos encontramos en un momento de transición hacia otro modo de organización social. Y aunque lo más cómodo e ingenuo es pensar que todo va a seguir igual, quizá sea acertado plantear de forma integral estrategias de revinculación de la agricultura a los espacios urbanos. Entonces hay mucha gente que inconscientemente no vienen con esa, no preguntan, oye, aquí es donde enseñáis supervivencia hortícola, pero sí que saben que es un sitio donde puedes aprender cosas que en el futuro te pueden ser útiles, ¿no? Porque escuchando todo el día la palabra crisis en los medios, al final la gente te pones en escenarios muy negros y la tierra es al final de lo que vivimos. Venga de más lejos o de más cerca y la necesitamos. Por eso es muy importante proteger los espacios productivos que quedan en la proximidad de las ciudades y que están muy degradados, abandonados, surcados de infraestructuras, con ocupaciones dispersas de industriales, residenciales y demás. Y establecer de nuevo la relación entre la ciudad y su entorno pues mediante las redes cortas de distribución, los canales cortos de distribución y otra serie de mecanismos que hagan que en la ciudad se consuma lo que se produce en sus proximidades y que se cierre de algún modo ese ciclo de materia, de energía. Los modelos, por ejemplo, de agricultura urbana están muy conectados con las cooperativas de consumo agroecológico y son movimientos que están creciendo mucho y que crecen mucho a partir del análisis de que se han construido formas de vida que son radicalmente incompatibles con la vida humana y con la vida natural y que tenemos que ir articulando propuesta en el ámbito de las ideas y en el ámbito de la práctica que sea capaz de revertir un modelo de vida que conduce inexorablemente al colapso, ¿no? Asimismo, deberíamos plantear estrategias que permitan recorrer lo que algunos autores denominan un paisaje urbano productivo continuo, desde las áreas periurbanas y su producción más especializada hasta las pequeñas macetas de nuestras casas. De esta forma, huertos comunitarios, huertos de ocio y huertos en terraza deben construir un paisaje urbano lo más productivo y autosuficiente posible. Cualquier estrategia que vaya a fomentar un poco, si queremos, dinámicas de soberanía alimentaria, debe tratar de reducir, ¿no?, la dependencia de las ciudades de alimentación lejana. Es decir, sabemos que no vamos a construir ciudades autosuficientes, pero sí que es bastante factible reducir el umbral de dependencia en torno a un 20 y pico % si se desarrollaran políticas integrales y ambiciosas de agricultura urbana y periurbana. El potencial estratégico que supone la agricultura urbana es aún mayor si tenemos en cuenta el papel ejemplar que puede desempeñar en la adaptación de las ciudades a un escenario de crisis socioeconómica permanente, comportándose como un instrumento de regeneración urbana, ambiental y social, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida y a la creación de ciudades a una escala mucho más humana. Y a través de un huerto puedes trabajar luchas por la soberanía alimentaria más globales que nos quedan a nosotros muy lejanos y con las que es difícil empatizar, como puede ser la compra de tierras, o como pueden ser los agrotóxicos, o como pueden ser sobre todo el tema de la biodiversidad, el tema de los organismos modificados genéticamente. Los huertos comunitarios fomentan el cultivo de variedades locales adaptadas a las condiciones propias de su entorno, despreciando por principio las semillas monopolizadas por las multinacionales agroalimentarias. En este sentido, se comportan como un laboratorio cercano para enseñar a estos nuevos hortelanos que detrás de la agricultura industrial convencional existe toda una cadena de impactos ambientales que podrían evitarse con la implantación de modelos agroecológicos más justos. Toda esa complejidad que a simple vista no se suele ver, hay que ponerla encima del tapete, ¿no? Entonces estos sitios sirven también para mostrar esas relaciones y para que la gente empiece a oír hablar de contenidos políticos en la alimentación, que es la soberanía alimentaria, que es devolverle el protagonismo a los pueblos, a los productores, a los consumidores organizados e intentar quitarle poder a las multinacionales, al mercado y al negocio, que es lo que está ahora mismo gobernando la alimentación mundial. Muchas veces cuando se observan o se mira desde fuera proyectos autogestionados que nacen en las ciudades, a veces tenemos el prejuicio de pensar que son como
como restos o emergencias de hipismo dentro de la ciudad y que no responden a proyectos políticos bien pensados y bien madurados, ¿no? Y en mi opinión es un error. Muchos de estos proyectos reflejan muchas horas de asamblea, muchas horas de estudio, muchas horas de planificación, muchas horas de pensar cómo hay que hacer las cosas de otro modo, ¿no?